Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la cuarta temporada de la serie de videos Cómo hacerlo. Y estamos aquí en Nutrition Farms, nuestra granja en Sunshine Coast, y estamos en la veranda en esta fresca noche de invierno y esperamos que la luz aguante para algunas de las presentaciones que planeamos hacer en las próximas horas. Ahora, la idea de la serie Cómo hacerlo es sencillamente tratar de brindarte las habilidades prácticas para abordar ciertos problemas en la granja. Y un problema muy común, algo que abordamos a diario con análisis de suelo e informes de productores en todo el mundo, es la simple cuestión de la salinidad y los suelos con alto contenido de sodio y cómo gestionarlos de la mejor manera. Ahora, el punto de partida: hay una variedad de causas raíz para ese escenario de alto sodio, pero vamos a ir directamente a lo que puedes hacer con la planta para superar esa situación. Pero antes que nada, volvamos a las causas raíz, y estas pueden incluir una gran variedad de factores, como el uso de agua de riego salina, el hecho de que hemos eliminado muchos árboles y elevado la capa salina, lo que permite que la sal suba desde abajo. Pero muy comúnmente puede estar relacionado con un suelo cerrado y compacto que retiene el sodio y por lo tanto no puede lixiviarse. El sodio es un mineral traza muy lixiviable o un mineral mayor, y estamos hablando, ya sabes, de la relación CalMag. Estamos hablando de suelos con alto contenido de magnesio, donde muy comúnmente veremos este suelo compacto y cerrado con alto magnesio que también tiene alto sodio, y así el mecanismo de equilibrio desde una perspectiva mineral es que observamos lo que falta, que por supuesto muy comúnmente va a ser el calcio. Y luego vemos si podemos usar carbonato de calcio y tener este efecto de desplazamiento tanto del sodio como del magnesio, y si también podemos usar a menudo una combinación de algo de yeso, porque ese sulfato de calcio, cuando se ioniza y se descompone en el suelo, se convierte en sulfato de sodio o sulfato de magnesio, ambos muy lixiviables. Así que podemos usar una estrategia de doble propósito, la cal, con un 40% de calcio, siendo así la fuente más alta de calcio, el carbonato de calcio, para desplazar tanto el magnesio como el sodio y mejorar el equilibrio y abrir el suelo de esa manera. Por supuesto, el calcio genera floculación, separa las partículas de arcilla y permite que el suelo respire mucho mejor. Pero en el proceso podría desplazar magnesio y sodio, así que aún necesitamos mantener esa fortaleza con la encalación, y luego el componente de yeso, que implica, por supuesto, la lixiviación como sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Y esa es una especie de estrategia que podríamos considerar, pero en definitiva, a veces tienes lo que tienes, y puede ser un proceso largo cambiar eso. Entonces, ¿cómo se aborda? ¿Cuáles son algunas estrategias para enfrentar y superar y aún así obtener una buena cosecha en un escenario, ya sabes, de exceso de sodio? Ahora, en primer lugar, hablaremos de algunos suplementos, por así llamarlos, que podríamos incorporar a la ecuación, y uno de ellos es el silicato de potasio, la maravillosamente versátil forma soluble de sílice llamada silicato de potasio. Y hay varios estudios que han confirmado que el silicato de potasio o la forma soluble de sílice puede bloquear el transporte de iones de sodio hacia la planta, y el contenido de potasio puede ayudar un poco. Hay personas que piensan que están usando fertilizantes de potasio, pero en realidad solo están usando pequeñas cantidades, y eso realmente no debería clasificarse como una fuente de potasio, como una fuente principal de potasio. Hay un poco ahí, y eso podría ayudar, y eso puede ayudar un poco a contrarrestar el antagonismo basado en sodio respecto a la absorción de potasio. Recordando ese pequeño y simple escenario de que cuando hablamos de saturación de bases, la saturación de las bases, los cationes más abundantes se llaman bases, y su saturación en el coloide de arcilla, y mencionamos el escenario de que nunca, jamás queremos ver un porcentaje de sodio más alto que el de potasio,
porque son iones del mismo tamaño y la planta decide que quiere el potasio y siempre toma los que hay en mayor cantidad porque siempre ha habido más potasio en el esquema natural de las cosas hasta que nosotros intervinimos y lo estropeamos. Y la planta esencialmente no se ha adaptado todavía a nuestra mala gestión. Entonces, si hay dos iones del mismo tamaño y hay más de uno que del otro, la planta tomará sodio y no obtendrás tu potasio y empezarás a ver algunos signos de toxicidad por sodio. Así que una de las estrategias más simples es que queremos aportar algo de potasio y al menos elevarlo por encima del sodio. Pero hay suelos en los que eso simplemente no es posible. Hay tanto sodio, puede haber 8%, 9% y 7%, y no queremos el potasio tan alto porque entonces bloquea otros minerales. Así que ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos deshacernos de ese sodio? ¿Y cómo podemos manejar y producir un cultivo en esos escenarios de sodio tan elevado? Entonces, mencionamos que la sílice bloquea el transporte de iones de sodio, pero también hay otro grupo de investigaciones, 2 o 3 artículos que han demostrado que la sílice puede en realidad aumentar o potenciar, básicamente fortalecer los antioxidantes. Porque lo que sucede básicamente con el sodio alto es que se produce este estrés oxidativo que genera la salinidad y la planta lucha de manera evidente. Y básicamente los antioxidantes pueden contrarrestar ese estrés oxidativo y hay buenas investigaciones que demuestran que la sílice potencia esa maquinaria antioxidante para brindarte esa protección inherente. Entonces, ¿cuánto deberías usar? Bueno, si estuvieras en un escenario de campo abierto, no puedes usar mucho porque quema, es bastante fuerte, pero se han registrado respuestas y buenas respuestas con tan solo, por ejemplo, usando 100 litros por hectárea. Vas a usar 400 mililitros de silicato de potasio por cada 100 litros. Y eso, por supuesto, tendrá un efecto secundario. Además de darte más resistencia al sodio, también fortalece las células y aumenta la inmunidad de la planta. Ahora todos entendemos que la sílice es un importante inductor de inmunidad que también incrementa el rendimiento, porque todo lo que mejora la inmunidad aumenta el rendimiento. Así que es un buen resultado final con múltiples beneficios. Si estuviéramos en un escenario más parecido a un huerto, donde tal vez uses 1,000 o 1,500 litros por hectárea, usaríamos un par de litros, quizá 3 litros como máximo, de silicato de potasio en ese caso. En cultivos de hortalizas, tal vez 2 litros por hectárea, solo de 100 a 200 mililitros por cada 100 litros, es la cantidad mínima con la que puedes obtener una respuesta. Pero me gusta usar un poco más cuando podemos, especialmente cuando usamos tasas de agua más altas. Así que los segundos componentes o suplementos, podríamos llamarlos, que pueden ayudar a aumentar la resistencia a la salinidad y en general a la salinidad, básicamente, son esos 2 ácidos naturales muy famosos llamados ácido húmico y ácido fúlvico. Y nuevamente hay estudios significativos. Hay un estudio de Kaya et al. De 2018 que demuestra que tanto el ácido húmico como el fúlvico son capaces, básicamente, incluso solo aplicados como tratamiento de semillas, pero también inyectados en forma líquida o fertirrigados, de ser muy, muy efectivos para contrarrestar los efectos negativos asociados con el alto contenido de sodio. Entonces, ¿qué tipo de cantidades usarías? Bueno, yo consideraría tal vez 400 gramos. Ya sabes, estamos hablando de ácido húmico y fúlvico y estamos hablando de un producto nuevo, relativamente nuevo para Nutritec, que mencionaremos en este momento. Por supuesto, este es nuestro producto Fulvex, que es una combinación de mitad fúlvico y mitad húmico. Y lo que lo hace único es que el componente húmico es compatible con todo, y eso no había sido posible antes porque el húmico se precipita con cualquier cosa ácida, que es casi todo en la agricultura moderna. Así que aquí tienes uno que puedes mezclar con cualquier cosa. Entonces, vamos a usar esta combinación de húmico y fúlvico para contrarrestar el alto sodio en este escenario. ¿Cuánto usarías? Usaría 400 gramos de Fulvex por hectárea si estuviera inyectando en líquido, una buena estrategia, directamente en la zona de raíces al momento de la siembra en cultivos extensivos. Usaría 200 gramos en esos 100 litros de agua si estamos haciendo una aplicación foliar en cultivos extensivos.
Y en un escenario de huerto, tal vez fertirrigaría con 1 kilo de este producto por hectárea y haría una aplicación foliar con unos 400 gramos de Fulvex por hectárea. Por supuesto, los humatos ofrecen mucho más que solo el manejo del sodio. Lo hemos mencionado antes. Este aumento en la absorción, este fenómeno llamado sensibilización celular, donde la membrana se vuelve más permeable y absorbes entre un 30 y un 34% más de lo que apliques junto con ello. En este caso, estamos utilizándolo, podríamos combinarlo con nuestro silicato de potasio porque es compatible y así aumentar aún más la absorción y utilización de la sílice, además de los beneficios de manejo del sodio asociados con los humatos. Así que tenemos quelación natural. Tanto el húmico como el fúlvico pueden quelar. Tenemos esta respuesta hormonal similar a la auxina, que estimula tanto las hojas como las raíces. Y por supuesto, al aplicar húmicos que alimentan hongos y fúlvicos que alimentan bacterias, estás alimentando tanto hongos beneficiosos como bacterias. Así que ese es un buen modelo. Ahora, el tercer componente en términos de, y en breve te daremos una receta, pero el tercer componente es, por supuesto, esa maravilla llamada alga marina o kelp. Ahora, hay un estudio muy interesante publicado por un hombre que en realidad viene de la Universidad de Queensland y que trabajó con algunas personas en Medio Oriente, y su nombre es El Adi Galal Etnahi, El Tanahi. Y básicamente, desde la Universidad de Queensland, un estudio interesante demostró que solo un tratamiento de semillas, que no cuestan nada, ya sabes, son como un par de dólares o menos por hectárea, un tratamiento de semillas con kelp, pero solo un tratamiento de semillas en condiciones bastante salinas en Medio Oriente, proporcionó tolerancia a la salinidad durante toda la temporada, porque el alga marina, las hormonas y los diversos componentes, los muchos componentes que se encuentran en esa planta del océano, básicamente otorgaron este efecto antioxidante mejorado para contrarrestar el daño de los radicales libres asociado con la salinidad. Todos sabemos que el kelp es el remedio de rescate por esas mismas razones. Cuando tienes estrés de cualquier tipo, ya sea estrés abiótico o biótico, el kelp se convierte en el gran remedio de rescate. Hemos visto estudios que vinculan citoquininas y giberelinas en el kelp directamente con el estrés por salinidad, pero se piensa que hay metabolitos secundarios involucrados que quizás aún no hemos identificado. No hay duda de que proporciona algún tipo de impacto contra la salinidad. Así que tenemos 2 o 3 cosas aquí, y el cuarto y último componente, y luego hablaremos de una receta, es esa sustancia de la que soy tan fanático. Como mencioné, he formulado la mayoría de nuestros productos, y este ingrediente, presente en varios de ellos, es uno de los más potentes entre las muchas cosas con las que he trabajado a lo largo de los años. Y estamos hablando de una sustancia llamada triacontanol. Ahora, este es un ácido graso que fue descubierto a principios de los años 80, finales de los 70, y se extrae de la capa cerosa exterior de la planta de alfalfa, y en cantidades diminutas, 30-50 mililitros por hectárea, puede dar una respuesta maravillosa que se basa principalmente en potenciar todos los aspectos de la fotosíntesis. Así que puedes medir con un medidor de clorofila este aumento sustancial en la densidad de clorofila, así que básicamente tienes más fábricas de azúcar. Puedes medir aumentos en la captación de CO2, así que estás afectando la apertura estomática y volviéndote más eficiente. Y luego observamos todas las enzimas basadas en fosfato que producen azúcar, y todas funcionan de manera más eficiente, y la lista sigue. Obtienes más flores, tienes una planta más saludable y entre los muchos beneficios tienes esta reducción del estrés por salinidad. Así que, por ejemplo, observamos a unos investigadores de Medio Oriente llamados Islam Said y Mohammed, que publicaron un artículo titulado El papel del tricontinental en contrarrestar los efectos negativos de la salinidad en las plantas, una revisión. Y así, finalmente revisaron y analizaron toda la investigación. Y les sugiero que le echen un vistazo a ese artículo porque realmente es bastante impresionante lo que descubrieron sobre esta sustancia natural que aliviaba los efectos negativos asociados con la salinidad, pero que también aumentaba el crecimiento de las plantas, su resiliencia, productividad, floración y la proporción de fruto a flor,
y todas las cosas maravillosas que el Tricontinental puede aportar. Ahora hablemos sobre nuestras versiones de estas distintas cosas. Este es NutriSteam Tricontinental. Esta es una de las formas más concentradas y una de las formas más económicas de Tricontinental en el mundo, y es bastante especial. Nos cuesta trabajo mantenernos al día con la demanda. Este es nuestro silicato de potasio. Por supuesto, la botella viene en envases de 200 o 1000 litros, dependiendo de cuánto necesite y la escala en la que esté trabajando. Nuestro sílice soluble en agua. Folvex, este polvo al 50%, es un ácido húmico soluble y un 50% de ácido fúlvico. Es una mezcla mitad y mitad de fúlvico y húmico que es compatible con todo. Y por supuesto, este es nuestro producto más vendido en el mundo, este de aquí, que por supuesto es TriKelp, esta combinación de 3 variedades de kelp que prácticamente podemos garantizar que superará, gracias a la combinación sinérgica de estas 3, a cualquier otro kelp en cualquier parte del mundo. Y así es. Por eso es un gran éxito de ventas a nivel global. Así que ese es TriKelp. Y ahora veamos cómo, y por supuesto, todos estos productos tienen sus beneficios. TriKelp contiene 74 minerales del océano. Tiene niveles muy altos de las 4 hormonas que regulan el crecimiento vegetal: citoquininas, giberelinas, auxinas y betaínas. No solo el crecimiento de las plantas, sino que incluso la vida útil post cosecha se ve afectada por 3 de esas 4 hormonas. Así que el alga kelp es esencial en este enfoque regenerativo. Y ese es TriKelp, el más especial de los kelps disponibles en el mercado. Y ahora hablaremos sobre una receta para la salinidad. Les daré una receta súper rentable para grandes extensiones y pueden aumentarla cuando tengan más agua. Pero hablamos de 400 mililitros de silicato de potasio. Esto es, en 100 litros, la dosis estándar para grandes extensiones, y ahora se está reduciendo ya que la gente descubre los beneficios de los drones de 50 litros. Muchos productores a los que asesoro en todo el mundo ahora adoptan drones para aplicación foliar con resultados buenos. Normalmente utilizan unos 60 litros de agua por hectárea, aplicados eficientemente con el dron, que pulveriza una fina niebla y cubre ambos lados de la hoja gracias a la presión del aire que genera al impulsarla. Entonces estamos hablando de 400 mililitros de silicato de potasio, 200 gramos de Folvex, 400 mililitros de este producto, 200 gramos de Folvex, 30 mililitros, que no es mucho, de NutriSteam Tricontinental por hectárea. Eso equivale a unos $2. Y 100 gramos de polvo soluble de algas marinas por cada 100 litros, es decir, 1 gramo por litro. Así que probablemente sean 10 o $12 por hectárea como máximo en Australia. Puede que sea más caro en otros lugares. Y obtienes todos esos otros beneficios de esos ingredientes en particular. Ahora, el otro tipo de impacto, y vamos a hablar de eso por un momento, el otro impacto sobre el rendimiento causado por el exceso de sodio está relacionado con su efecto negativo, como mencionamos, sobre el potasio. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso si no podemos permitirnos corregir el potasio, elevarlo por saturación por encima del sodio? Realmente ahí es donde entra en juego la aplicación foliar. Y voy a hablar, tenemos fertilizante de potasio, pero me refiero a un ingrediente simple que es tan valioso y tan raramente utilizado. Y estamos hablando de sulfato de potasio, que no es popular porque solo puedes disolver 10 kilos en 100 litros en comparación con 1 kilo en 1 litro o 10 kilos en 10 litros si hablamos, por ejemplo, de urea. Así que estamos hablando de 8 kilos por hectárea y 100 litros de agua se disuelve bien. Y le añadiríamos un poco de Folvex a eso, y eso nos da el aporte de potasio. Es, ya sabes, 41% de potasio en el sulfato de potasio, 42%. Y esa es una buena dosis. Y el azufre que viene con él, quiero decir, muchos suelos carecen de azufre. Así que una respuesta realmente buena de potasio con 8 kilos por hectárea, y eso podría ser mayor cuando tienes derechos de agua más altos, y podríamos usar 15 kilos por hectárea en un huerto con deficiencia de potasio como foliar. Y de nuevo, vamos a usar un poco más de Folvex en ese escenario, pero en cultivos extensivos, 8 kilos de sulfato de potasio y 200 gramos de Folvex para quelar y magnificar la respuesta de potasio y azufre. Así que veamos, ya sabes, uno de los otros efectos secundarios que solo vamos a mencionar con el pH alto, que muy a menudo viene acompañado de alto magnesio y sodio porque suelen estar combinados.
Pero incluso el sodio alto elevará el pH porque es un mineral muy alcalinizante. Entonces, lo que sucede si miramos una tabla de pH y lo que ocurre en diferentes niveles de pH es que si estamos en torno a los 8, lo cual es bastante común en un suelo con alto contenido de sodio, hemos impactado en realidad los 5 oligoelementos. Y entonces, de nuevo, tenemos productos como Shuttle 7 y algunos otros productos que contienen todos esos oligoelementos y un par más, incluyendo cobalto y molibdeno. Y podrías usar algo así, pero si quisieras hacerlo tú mismo, las dosis que podrías usar serían, por ejemplo, 500 gramos de sulfato de cobre soluble, 500 gramos de sulfato de hierro, 1 kilo de sulfato de zinc, 1 kilo de sulfato de manganeso. Esto es por hectárea. Ahora vas a usar un poco de Folvex para quelarlos y potenciar su efecto, aproximadamente 300 gramos. Todo esto en 100 litros de agua, 300 gramos de Folvex para quelar y potenciar esos minerales. Y podrías combinar eso con tu sulfato de potasio si necesitaras potasio en ese momento, o podría ser con una aplicación foliar de urea y podrías tener 10 o 12 kilos de urea que nuevamente va a ser amortiguada y potenciada con el Folvex. Así que esa es la clase de receta que mencionamos. Medio kilo de soluble, medio kilo de sulfato de cobre, medio kilo de sulfato de hierro, 1 kilo de zinc y 1 kilo de manganeso. 300 gramos de Folvex en 100 litros de agua. Y eso funciona muy bien en un suelo de pH alto para contrarrestar tanto el sodio. En este caso, para contrarrestar los efectos del sodio, el bloqueo alcalinizante de esos 5 micronutrientes. Bueno, esas son un par de ideas para suelos con alto contenido de sodio. Ahora, hay solo otra cosa que se puede aplicar por fertirrigación, pulverización foliar o inyección líquida. Y este es un concepto de... Todos conocemos el yeso agrícola. He mencionado la idea del yeso, ya sabes, este sulfato de calcio que se descompone y forma sulfato de sodio, o sulfato de magnesio, y elimina esos excesos de tu suelo, pero puedes hacerlo en la zona radicular de manera aún más efectiva usando yeso micronizado de 5 micras, yeso micronizado. Y en nuestro caso, se llama G-Life, y es un producto muy popular por razones obvias, que puede ser inyectado en forma líquida o aplicado por fertirrigación. Y tú realmente solo estás gestionando. Si no puedes permitirte poner yeso en toda la propiedad, solo gestionas esa pequeña área desde la rizosfera, donde la planta respira, abres espacio, extraes exceso de sodio y reduces. El ácido húmico es una buena combinación. Así que usaríamos nuestros gránulos de humato soluble y harías tu propio ácido húmico en una proporción de 1 a 10. Eso se llama ácido húmico casero. Entonces, usaríamos ácido húmico y yeso juntos para neutralizar aún más el efecto del sodio en la zona de raíces. Espero que haya algo aquí que pueda ser de valor si estás lidiando con suelos con alto contenido de sodio y plantas afectadas por ese sodio. Muchísimas gracias por habernos dedicado su valioso tiempo y por haber escuchado atentamente todo lo que hemos compartido con usted. Apreciamos enormemente su atención y el interés que ha demostrado en nuestra presentación. Esperamos sinceramente que la información proporcionada haya sido de su agrado y utilidad. Su disposición a escuchar es verdaderamente valorada.